Saludos estimados hermanos, nos encontramos en este espacio de Evangelio para la Vida y hoy vamos a hacer un comentario al Evangelio de la multiplicación de los panes, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Ponemos este momento en la presencia del Señor y el amparo de Santa María, Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos con atención lo que nos dice el Evangelio. Después de esto, pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades. Le seguía un gran gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con los discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿Dónde encontraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los hombres eran 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Es palabra del Señor. Si el signo ya de por sí es maravilloso, su significado nos llena de emoción. Claramente Jesús ha saciado el hambre de toda la multitud presente de una manera milagrosa. Y para esto se ha valido, según el evangelista, de 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Por qué estas cantidades? ¿Por qué no otro número diferente? ¿Tiene esto algún significado? En el Evangelio de San Juan, ningún dato es menor y está puesto allí para descubrir cada vez más cómo se nos revela el misterio. Existe una bella interpretación de San Agustín. Los 5 panes significaban los 5 libros de Moisés, la ley, y que con razón no son panes de trigo sino de cebada, ya que son libros del Antiguo Testamento. La cebada de manera natural está cubierta de una paja fuerte y adherida, y es difícil llegar a su médula. Así dice Agustín, está la letra del Antiguo Testamento. Está cubierta con la envoltura de misterios carnales, pero si se logra llegar hasta su médula, hasta su centro, alimenta y sacia. Llevaba pues un muchacho 5 panes y 2 peces. Si queremos saber cuál es este muchacho, tal vez es el pueblo de Israel, que cargaba los panes y los peces como un niño sin comer de ellos. Los 2 peces, decía Agustín, me parece que significan aquellos 2 sublimes personajes del Antiguo Testamento que eran ungidos para santificar y regir al pueblo, el sacerdote y el rey. Y aquí Jesús es el mismo que estos personajes significaban, porque Cristo es sacerdote y rey. Sacerdote porque se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros, y rey porque Él es quien nos rige. Él es el que se encontraba en la médula de la cebada, en el centro de la ley. Y así, con Cristo encarnado, queda abierto lo que llevaba cerrado. Él es el cumplimiento de todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Recordemos en el pasaje de los discípulos de Maús, donde les enseñaba lo que decía sobre él la ley y los profetas. El número de las personas que fueron alimentadas eran 5,000 y significaba el pueblo bajo el dominio de la ley. En otra parte del Evangelio de Juan también se menciona una piscina con 5 pórticos donde se colocaban los enfermos, pero no se curaban.
mas el que allí curó al enfermo es el mismo que aquí alimenta a las multitudes con 5 panes. Jesús es el que sana y alimenta en plenitud. ¿Qué significan los fragmentos que sobran, sino aquello que el pueblo no pudo comer? Hay que ver allí, decía San Agustín, misterios de la inteligencia que la multitud no puede comprender. En otro pasaje Jesús ha dicho, lo que yo hago ahora no lo entienden, pero lo entenderán después. Lo que la multitud no pudo comprender en aquel momento se le confía a los apóstoles, quienes más adelante serán capaces de enseñar estas cosas. Por eso se llenaron 12 canastos. Todo lo que nos presenta este grandioso pasaje nos es de mucha utilidad, pues tiene una enorme riqueza espiritual. Quienes lo presenciaron quedaron pasmados y nosotros no podemos quedar insensibles cuando lo vimos. Se hizo para que ellos lo vieran y se escribió para que nosotros lo oigamos. Lo que ellos pudieron por los ojos, lo podemos nosotros por la fe. Porque ahora nosotros vemos este pan que se multiplica en el misterio de la Eucaristía. No es casualidad que la presentación de la Eucaristía comience en el Evangelio de Juan con el relato de la multiplicación de los panes. Con ello se viene a decir que no se puede separar en el hombre la dimensión religiosa de la material. No se puede proveer a sus necesidades espirituales y eternas sin preocuparse a la vez de sus necesidades terrenas y materiales. Por un instante, esta fue la tentación de los apóstoles, pues en otro pasaje del Evangelio se lee que ellos sugirieron a Jesús que despidiera a la multitud para que fueran a los pueblos vecinos a buscar qué comer. Pero Jesús respondió, dadles vosotros de comer, nos dice en el Evangelio de Mateo. Con ello Jesús no pide a sus discípulos que hagan milagros, pide que hagan lo que pueden. Y esto es poner en común y compartir lo que cada uno tiene. En la fe, multiplicar es sinónimo de compartir. En los primeros tiempos de la iglesia, la celebración de la Eucaristía se distinguía por el vínculo visible entre el pan material y el espiritual. La cena del Señor, llamada entonces ágape, acontecía en el marco de una comida fraterna, en la que se compartía tanto el pan común como el eucarístico. Ello hacía que se percibieran como escandalosas e intolerables las diferencias entre quien no tenía nada que comer y en quien se embriagaba, nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 11. La Eucaristía hoy no se celebra en el contexto de la comida común, pero el contraste entre quien tiene de más y quien carece de lo necesario no ha disminuido, es más, ha asumido dimensiones aún más grandes y no podemos ser indiferentes. El gesto de recoger las sobras no tiene solamente un sentido material y sociológico, sino también un profundo significado espiritual. Eso quiere decir que la Eucaristía no es solo para quien la recibe. Debe sobrar algo también para los ausentes, los que están lejos, para todo el pueblo. 12 cestas como las 12 tribus de Israel, como las 12 tribus de la Jerusalén celeste. Ya no es como lo del maná celestial, del cual cada uno recoge lo que necesita para el día. Aquí es necesario recoger también para los hermanos y para el mañana. Quien está presente en la multiplicación debe compartir después con los hermanos la fuerza y la luz que ha recibido de ella. Debe hacerse el mismo pan para ser desmenuzado, es decir, Eucaristía. Nada debe de desperdiciarse. La Eucaristía de Jesús tiene la misma ley del ágape, está hecha para ser compartida, para fluir de uno a otro. Quien la recibe debe asemejarse a Jesús, convirtiéndose como Él en una ofrenda para los demás. Hoy será oportuno, mis hermanos, preguntarnos si como auténticos cristianos estamos compartiendo y viviendo la Eucaristía como quien tiene la tarea de salir y multiplicar el mensaje de Cristo. Tu trabajo, tu familia, tus amigos, tus vecinos son un buen lugar para empezar. Multiplica generosamente tu experiencia de Dios. Multiplica sonrisas, comparte esperanza, comparte tu pan. Hasta aquí este acercamiento y nos encontramos en una próxima.